Y es agradable también la visita de Sí. una psicóloga, Sí. licenciada, Amiga mía. amiga de Sí. Salomé, Bueno. que viene hablando de un tema del que yo reconozco soy bastante ignorante y en el que en su momento me ha costado algunos dolores de cabeza porque uno tiene muchas dificultades para comprender algunos universos que tienen que ver con nuestra vida y con la diversidad de la vida. Y tiene que ver con ese muro constante de prejuicios que tenemos los seres humanos, entre comillas, normales. Así que es un placer recibirla a Verónica Alonso, psicóloga, que es madre de Luana, pero que además de ser madre de Luana, lleva adelante una lucha muy, pero muy positiva sobre el Día del Mundial del Síndrome de Down, que se cumple o se conmemora el próximo 21 de marzo. Así que, Verónica Alonso, buen día. Buen día, ¿cómo andan todos? Bien, ¿vos? Bienvenida a Muy REC. Bien. Bien, Gracias, bien. gracias. Su primera vez, Estoy pero inaugurando. Sí. Vos sabés que yo hace mucho tiempo, no tanto, pero lo suficiente como para recordarlo dolorosamente, cometí el error de expresar en un medio, no me acuerdo sobre quién o sobre qué, pero dije, evidentemente tenemos un funcionario que parece un chico down. Ajá. La cantidad de mensajes que recibí, aprendí además del golpe, por tener que entender que no estaba hablando de una condición psiquiátrica diferente, ni estaba hablando de un enfermo, estaba hablando de una persona que tiene otra condición. Y es, digamos, una pelea que hay que seguir dando porque me imagino que te encontrás con esto todo el tiempo. Todo el tiempo, y es utilizar el síndrome de Down de manera descalificativa o Sí. como un agravio, y en realidad lo que tratamos de transmitir las familias es que es una condición, básicamente. Algo de lo que me preguntaron en la nota del diario el otro día, no es ni una enfermedad, estaba muy asociado en la psiquiatría clásica a una enfermedad, de hecho se los estigmatizaba y se los encerraba. No hace mucho tiempo atrás, hace 30 años atrás, a las personas con síndrome de Down literalmente se las encerraba y no se las visibilizaba. Entonces, bueno, cuando a mí me tocó transitar este camino de la maternidad de una nena con síndrome de Down, y como psicóloga y representante de la salud mental, me parece que necesariamente uno tiene que concientizar y visibilizar lo que es el síndrome de Down. Antes que nada, después de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, antes que nada, entender que son personas. O sea, Y esto que decías también en la entrevista, que me pareció interesante, de esta Entrevista condición. claro, es una entrevista del diario Litoral. Del diario El Litoral, que la condición es su identidad. Exactamente. Es la identidad. Nada más y nada Exactamente. menos. Nosotros no tenemos intenciones de que ellos sean diferentes, y muchos de los errores en los que se cae y los lugares comunes a los que se va es eso, ¿viste? Pretender normativizar a una persona. Nosotros no pretendemos que nuestros hijos sean diferentes a como son. Queremos básicamente que se los acepte con su condición, así como el resto del tejido social intenta de aceptar todas las condiciones que hay. ¿Y cuál es la batalla cotidiana con una persona con síndrome de Down? Y ¿Dónde se da la batalla? Si es que existe el término batalla, o la pelea, o la lucha, Sí. ¿cuáles son los frentes? A mí no me gusta utilizar ni batalla No, ni está pelea, bien. pero sí barreras. Son Barreras, barreras constantes. exacto. Y es desde salud hasta educación, en la vida adulta, lo laboral, la inserción en los grupos, por decirte algo cotidiano. O sea, seguramente, no sé si usted, bueno, Salo no, pero el resto tal vez tenga hijos. Yo tengo hijos, no, la lucha no, pero bueno, sí, Bueno, sí tengo hijos. Bueno, el hecho de invitarlos a cumpleaños no es algo que uno lo viva cotidianamente, y duele. Porque Sí. vos decís, nada, estaría bueno que manden tarjetitas como al resto y digan, che, vamos al cumple. Claro. Eso sucede más en la intimidad de la familia. Por suerte mi hija tiene mucha familia y es convocada a los cumpleaños, pero ¿y si no? Desde la escuela, sinceramente, ella está en 5º grado y no ha sido convocada a los cumpleaños. Esta Entonces, famosa inclusión, ¿qué pasa con eso? el tema de la inclusión es, a mi modo de ver, ya obsoleto. Ajá. Me parece que de lo que tenemos que hablar es de convivir, porque así como en su primer en su primer momento se hablaba de integración y les hacían ese espacio en la escuela a los chicos, y todo fue, si bien tenemos
todavía cuestiones a criticarle a la escuela y a mejorar, también hay que resaltar que siempre la que motivó la inserción fue la educación. Entonces, en ese sentido, yo aplaudo la educación y a los educadores. De hecho, tuve muchas devoluciones de maestras hablándome súper lindo de la nota que salió en el Litoral, y eso para mí es para celebrar, ¿viste? Como decir, está bueno. Hoy hablamos de inclusión, ¿y qué termina siendo la inclusión? Eso, bueno, ahora los metimos en el aula con el resto de los pibes, pero ¿qué pasa? Y siguen estando por fuera de todo. Yo he intentado en Santa Fe el año pasado, los 2 años de pandemia así bien cerrada, de contactarme, me contacté con clubes para armar equipos en los clubes de personas con discapacidad, para que los otros chicos que no tienen discapacidad le den las herramientas o las técnicas para que ellos puedan desarrollar un deporte, porque el deporte es lo más favorable para estas personas. Y nada, cero, no, porque eso acá no va a funcionar, nosotros le decíamos, o sea, te pagamos la cuota, no pretendemos que sea gratis, porque también está asociado a eso, ellos tienen todo gratis, ¿viste? No pagan, no son personas que nos aporten. Y nosotros, la familia, decimos, pagamos. De hecho, yo no se acompaña un proyecto, no hay acompañamiento. No hay. Entonces, todo eso va dejándolos por fuera de los espacios sociales. Por eso a mí me pareció muy interesante que me llamaran y nos pidieran una nota, porque alguien del tejido social dijo, che, viene el 21 de marzo, aunque sea una vez al año, no importa, para mí ya es un montón y lo celebro. Y por eso celebro situaciones como la que pasó con Sofía, no sé si están al tanto, que es una joven con síndrome de Down. Victoria Secret. Sí, creo que lo yo lo traje. Sí, lo hablamos que está buenísimo, y sin embargo me recriticaron porque yo compartí esa nota y me dijeron, ¿cómo vos, que sos mamá de una nena con síndrome, vas a estar a favor de esta cosificación? Y yo digo, pero... ¿Por qué cosificación? Y porque, bueno, supuestamente Victoria's Secret transmite un prototipo de cuerpo, digamos, y supuestamente Sofía cumple con esos parámetros y no es una persona con esa condición que se le note tanto. Pues si siempre le estamos buscando siempre el pelo al huevo, exactamente. Déjate de joder, la vez que una persona cobra, tiene un trabajo y es convocada por una empresa que es muy visible, porque realmente es muy visible y tiene todo su derecho a elegir qué tipo de modelos, porque para eso se le paga, digamos, que haya llamado a una persona, podría no haberla llamado. Sí, y yo leí críticas en el sentido que en realidad lo que estaban manifestando era una especie de autopublicidad de la empresa, mostrando que incorporaba. Ponele. Y digo, está bien. Está bien. Claro. Porque digo, a lo mejor contagia otras empresas. Porque marca un precedente, ¿no? Claro. Exacto. De por sí ya es rupturista. Eso es lo importante, marcarla. Totalmente. Consulta, ¿por qué el 21 de marzo? Capaz que no lo sabes, pero... El 21 del 3 es haciendo alusión a la trisomía del par 21. Ahí va. Ajá. Porque las personas con síndrome tienen en el par 21 de los cromosomas un cromosoma extra, entonces en vez de tener 2, tienen 3. ¿Cómo es un pibe Down, una nena Down? Digamos, ¿qué podés contar vos, digamos, que no sepamos, que nos permita abrir un poco más la cabeza, tratarlos con normalidad? El término vale acá, digamos, no tener esa cosa prejuiciosa de interrelacionarnos como si fueran idiotas. Sí. Porque hay mucho de eso, digamos. Sí. En el afán de la empatía nos comportamos como si fuéramos idiotas nosotros y nos ponemos en lugares absolutamente equivocados. Sí, desde el rótulo este de angelito, que están todo el tiempo sonriéndose, ¿viste? O sea, tienen su personalidad y tienen emociones igual que todos, que es algo de lo que transmito siempre. Luana tiene días en donde ni te le acerqué porque está en la preadolescencia y te azota la puerta en la cara, literalmente como cualquier preadolescente. Entonces es poder, las personas con síndrome de Down tienen sí desarrolladas la hipersensibilidad a las emociones. Entonces, si están tristes, están muy tristes, si están alegres, están muy alegres, si son... Es como extremos, ¿no? Sí, algo así. Como que no tienen esta cosa represiva de nosotros, que por ahí estamos tristes y nos, ¿viste? Vamos sonriendo por la vida. No la caretean. No la caretean. Ellos te lo transmiten con total naturalidad. No, y eso para mí es muy agradable. Y cero prejuicio también, ¿no? Y cero prejuicio. Si están enojados te dicen, no me hablé, estoy enojada. O sea, Luana te lo manifiesta claramente. Y aparte yo he hecho un esfuerzo, porque ella va a psicóloga de los 6 años, para que ella lo manifieste. Porque eso es algo importante, que ellos se les permite, se los saque del rótulo de son buenitos, son angelitos, nunca se enojan, siempre sonrientes. No. Y así se los va forzando a lugares que a ellos no les gusta. Pero, ¿y qué pasa con estos núcleos familiares o padres con la sobreprotección a ellos?
Eso es muy frecuente, lamentablemente. Tenemos que seguir trabajando para adentro, digamos, del colectivo de familias. En temas, el viernes me reuní con una persona que, bueno, me convocó para hablar sobre discapacidad y sobre familia. Sobre sexualidad en discapacidad y familia. Hay que seguir trabajando porque seguimos teniendo muchos prejuicios respecto de, si bien son vulnerables como lo es cualquier niño, en el caso de la edad de mi hija, tampoco tenés que sobreprotegerlos porque en definitiva lo que le restás es autonomía. Yo creo que lo que hay que hacer es enseñarles desde el amor y desde el respeto que hay cosas que se pueden, hay cosas que son peligrosas y hay cosas que no. Pongo un ejemplo concreto, cuando era Luana chiquita, tenía 3 años, había aprendido a caminar recién a los 3 años, en mi casa me decía todo el mundo, cuidado, el horno, que no sé qué. Mirá, si se tiene que quemar el dedo, se lo tiene que quemar, porque va a ser la manera en la que aprenda que el horno es peligroso. Muchos otros padres lo que hacen es no, que no, y salen corriendo, ¿viste? Y lo vas poniendo en esa cápsula de cuidados extremos que en definitiva los inhabilita. De hecho, se quemó el dedo y de hecho hoy tiene un cuidado fabuloso y ella se maneja absolutamente sola. ¿Sabes qué? Vos en el diario decís algo que a mí me impresionó, que es que te enteraste en el parto, posparto, digamos, no tenías información previa de la condición de Luana. Y que para vos fue como chocarte una pared a 180 kilómetros por hora. Me impresionó la imagen porque es la imagen más gráfica de lo que le pasa a una persona frente al... Pues después vas contando el proceso de enamoramiento, de mutuo enamoramiento y digamos, hasta convertirlo en una cuestión más que natural, central en tu vida. ¿Cómo, digamos, cuáles son tus temores? Y esto digo, así como te golpeaste con la vida en un momento, ¿cuáles son tus temores de cara al futuro? Y nos permite abrir una interesante puerta que es lo que nos falta, digamos, todo lo que nos falta. ¿Qué te pasa a vos como madre de Luana y como psicóloga que seguramente visibiliza un montón, debe estar muy conectada seguramente a toda la comunidad de personas vinculadas con el síndrome de Down? ¿Cuáles son los temores del futuro? De tu ausencia, digamos, ¿no? Sí, la ausencia de los padres es el temor, digamos, de las familias. ¿Qué va a hacer este niño, esta niña cuando yo no esté? Eso es una realidad porque socialmente, lamentablemente, todavía no hay lugares donde ellos puedan realmente transitar y que se les respete la condición. Entonces es un temor, que hoy lo voy como masticando de otra manera. Además son muy jóvenes y tenés muchos años y no está bien, la muerte nos llega a todos en cualquier momento, totalmente. Pero digo, no tiene que ver con lo que uno se planifica, pero me imagino que debe ser el temor principal de los padres. ¿Qué va a pasar cuando no estén? Con ellos. ¿No? Claro. Exactamente, y lo que sucede si no tienen, familias cercanas de referencia es que quedan institucionalizados, y eso es terrible porque ellos son muy afectuosos y disfrutan mucho de los vínculos, entonces, como cualquier persona, pero ellos mucho más. Entonces, cuando llega esa edad en donde ellos quedaron sin ningún familiar a cargo y se los institucionaliza, en general se deprimen. Entonces es todo un tema. Yo he estado en contacto con personas que han llegado a esa circunstancia y he transitado, he acompañado emocionalmente y te da mucha pena, ¿viste? Vos decís qué feo que todavía no tengamos esa naturalización. ¿Y qué nos falta para, digamos, gestar políticas, básicamente? Y sí, porque desde el Estado debieran, si bien existe esto del 4% de las personas con discapacidad en el puesto laboral, primero que es muy bajo, segundo que realmente a quienes se toma es a personas que tienen alguna discapacidad motriz más que intelectual, como es el síndrome de Down. El síndrome de Down, además de toda su cuestión física, conlleva un retraso madurativo. Lo que no significa que no puedan hacer un montón de cosas y que las hagan muy bien. De hecho, contaba en el diario también que entrevisté a Edgardo, que fue se jubiló en la General Motors y trabajó ahí siempre y fue un empleado modelo. Entonces, hay que seguir desarrollando políticas desde el Estado que sean realmente de accesibilidad a personas con discapacidad. ¿Y en lo concreto qué? Por ejemplo, digamos, ¿qué ves en lo concreto que le falta al Estado argentino que puedan haber desarrollado en algunos otros lugares del mundo? ¿Qué ves, digamos, que nos falta concretamente? ¿Por dónde empezaríamos?
Lo que pasa es que tiene que ser un entramado desde la salud, porque como te digo, son personas que tienen dificultades en la salud. Lo educativo, que hay una gran falencia, seguimos pidiendo por educación y bueno, la escuchaba recién a la entrevistada. Y la verdad es que es terrible lo que ellos viven como docentes y es terrible lo que nosotros vivimos como padres del colectivo de personas con discapacidad, porque es tan poco lo que alcanza y quien egresa de un secundario que también las posibilidades se acortan. Entonces es trabajar de manera articulada, es todo por compartimentos estancos y no se puede, o sea, hay que trabajar de manera articulada en todas las instancias para proveerle calidad de vida a las personas, para que llegue a la instancia de recibirse en quinto año y tener un oficio, poder desarrollar un oficio, poder tener algún espacio. Noelia, que es la joven con síndrome de Down, que es maestra jardinera, o sea, llegó, terminó, pidió trabajo, le dieron trabajo, ¿y qué pasó? Que las familias rechazan que un niño quede al cuidado, o sea, es colectivamente, es como de construir esto de que ellos son personas que no. Sí, tampoco hay publicidad, tampoco hay difusión, tampoco hay, digamos, una cosa, ¿viste? Así como promueven el consumo responsable del alcohol, uno podría encontrarse también con una promoción de la articulación con los chicos con síndrome de Down, sí. o el tema de incentivar al empleo. Sí. De verdad no existe. Salo. No, pero te quería hacer la pregunta respecto al ámbito de la salud. Sí. ¿Qué pasa con las obras sociales y todo este tema? Sigue siendo un tema. A ellos les emiten un CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que lo que provee el Estado básicamente es que ellos tengan las prestaciones cubiertas al 100%, la medicación también. Imagínense que mi hija tiene 5 especialidades de médicos distintos por todas sus cuestiones médicas. Sería imposible, sino para una familia, imagínense, niños que nacen en familias de contextos más desfavorables, sí. O sea, lo difícil que sería. Entonces, el CUD está buenísimo. El tema es que las obras sociales y las prepagas se resisten muchas veces a cubrir al 100%, o se hacen todos los procesos más lentos y te mandan papelito tras papelito, y a los profesionales le pagan cada 6 meses, o sea, se hace una rueda muy difícil de girar y todo se vuelve cansador, agotador para las familias y para los profesionales. Claro. Yo, de hecho, tuve que hacer un amparo. Mi hija tiene una prepaga interesante y tuve que hacer un amparo para que la prepaga cubriera lo que es su derecho. O sea, tiene un CUD que fue presentado y se resistían a cubrir la prestación que se requiere. O sea, ¿no? Claro. Y siempre poniendo una traba más, un papelito más, una cosa más. Y tuve la suerte y la fortuna de contar con un abogado que pudiera hacer eso. Pero ¿y si no? Y si no tenés esa suerte, ¿qué haces? Quedan ahí los chicos, quedan ahí. O no tenés la información, o no tenés el acceso al conocimiento del derecho, ¿no? Sí. Que es otro tema, digamos, sí. Esa cosa muy nebulosa que se genera sobre tus derechos. Estaba pensando cuando te escuchaba que nosotros cotidianamente contamos asuntos de reticencias de la obra social del Estado y APOS a la atención elemental de enfermedades graves como el cáncer, sí. O algunas personas que tienen algún tipo de síndrome o enfermedades raras que no reciben la medicación. Digo, ustedes lo deben sufrir todo el tiempo. Eso, todos los días. Es una cosa... estaba pensando en la palabra que usaste, el desgaste, el cansancio. En un momento te desmoraliza. Claro, te agota. Y lo mismo sucede con la escuela, porque la escuela... lo que pasa es que vos, cuando ingresás a tu hijo, que es el derecho, en una escuela común, viene a colación una escuela especial, ¿no? O sea, trabaja este niño en colaboración con una escuela especial. Entonces, hay tanta burocracia, tanta firma de papelito, tanto para cumplir cuestiones que no hacen a la educación en sí misma, ni a la voluntad de los educadores, sino a cuestiones de ministerio, de cumplir requisitos, de hecho, al día de hoy, las personas con discapacidad no se les permite la repitencia, que es algo que los padres, o sea, ningún padre quiere que su hijo repita. Nosotros sí, porque entendemos y sabemos, yo lo sé porque lo he estudiado, que ellos necesitan más tiempo de maduración. Entonces, para ellos, repetir favorece el proceso de
madurar emocionalmente para acompañar luego un real aprendizaje. No, los hacen pasar y pasar y pasar, y chicos que llegan... Con lástima, que la actitud es lastimosa. Claro. Y porque ellos tienen que cumplir con una fórmula, o sea, tienen, para que la permanencia de la escuela quede, digamos, tienen que cumplir con tantos pases de año por año. Entonces... Claro, pero no están asesorados por... No, lo que sucede es que no le están dando real importancia a la condición de la discapacidad. Entonces, a lo que hablamos de inclusión, ellos. Claro. No estamos. Exacto. Otra cosa que sucede con la escuela y la educación es que bajan tanto los contenidos que terminan aprendiendo siempre lo mismo. O sea, adaptar el contenido no implica bajarlo, implica adaptarlo. Claro, porque yo estaba pensando, yo conozco a muchas personas con síndrome de Down que tienen, no sé si el término es, porque uno tiene que cuidarse mucho con las palabras, que es otro tema que nos está pasando, y digo, no tienen falta de conocimiento, tienen algunos otros problemas, digamos, lo que vos marcabas, el atraso madurativo, digamos. Van aprendiendo a un tiempo diferente. Está bien, pero digo que están preparados, calificados para desarrollar un montón de actividades normales, digamos, digo, que están en condiciones de afrontar responsabilidad que cualquier otra persona puede afrontar. Totalmente. Y que debería estar normalizado, ¿no? Sí. Pero digo, está la barrera social, esta cosa de que no nos enseñan a incorporarlos, a asumir esa diferencia con naturalidad. Sí, y bueno, pero es lo que digo, si desde el Estado no está ese compromiso real, en donde se trabaje de manera articulada y donde se promueva, se incentive y se ponga en valor la vida y la condición de las personas con síndrome de Down, imagínate que el resto... O sea, es como un papá. Nosotros miramos y vemos qué hace papá, y papá hace esta cosa, y bueno, nosotros reproducimos. Es lo mismo. Entonces, esto es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo de manera dialéctica, y no sucede. ¿Cómo están organizados, Lorena, en Santa Fe y a nivel nacional? Digamos, ¿en qué se nuclean? Y el organismo más importante es ASDRA, que está en Buenos Aires. Después tenés a ISDRO en Rosario. Acá en Santa Fe está BASDOWN, pero bueno, por cuestiones de cansancio, agotamiento, de trabas, terminó disolviéndose, pero yo cuando nació mi hija ingresé ahí y me relaciono con familias de todo el mundo, sinceramente. Esto que pasa en Argentina no pasa solo en Argentina. Me imagino. Es una realidad, sigue pasando en todo el mundo, se siguen dejando a los chicos por fuera de lo social y somos la familia las que salimos a cubrir y a generar o puestos de trabajo o maneras alternativas de educación, que las hay por suerte, porque si no, ¿qué haces con el chico? Nada. Si no te lo aceptan en un club, o si te lo aceptan en un club pero lo dejan ir sentado y no hace ninguna actividad interesante, o si va a la escuela pero no aprende nada, ¿no? Lo escondes en tu casa como hacían hace 40 años. En realidad, y es un horror. Es terrible. Es un horror porque, ¿sabés qué? A mí me parece eso genera depresión, aparte, si hablamos de salud. Sí, pero además me imagino es una especie de la negación de la humanidad, digamos. Es una negación del ser humano. Sí, totalmente. Básicamente es como tratarlos como no humanos. Exactamente. Y eso es terrible. Sí. Bueno, nosotros acá a disposición para lo que sea, para lo que haga falta, para lo que podamos sumar. Yo, de verdad, cuando veo gente como usted que están luchando contra molinos, porque luchan contra molinos de viento y con un nivel de desigualdad y de... lo único que puedo ofrecer es, como dice la canción de Páez, uno puede ofrecer el corazón y digo, para lo que necesiten, para lo que quieran, para lo que podamos visibilizar. Me parece que está bueno abrir este tipo de espacios con la regularidad que quieras. Digo, ella es psicóloga y recién hablábamos con Salomé que nos encantaría que venga cada tanto a hablar de temas generales, no solamente, pero también para hablar de esto, ¿viste? Sí. Digo, me parece que también ponerlo todo el tiempo, visibilizarlo todo el tiempo, denunciar algunas cosas. Que no sea el 21 de marzo. No necesariamente lleguemos al 21 de marzo, digo, a lo mejor... ¿Viste? Una vez por mes, ¿viste? Que hagamos un espacio desde donde reflejemos cuestiones concretas, digo, que se pueden ir modificando. Sí. Yo, digo, te va a sonar digo, a mí me parece, ayer le decía un amigo mío, yo no tengo motivos para ser optimista, digamos, porque el mundo está muy jodido. Sí. Pero, digo, uno está a la micro, ¿viste? La necesidad de ir cambiando, ¿viste? Cuando uno quiere modificar la casa y pinta la casa y el vecino la pinta, y digo, la microfísica esa de los que nos rodea, de ir instando a que eso por lo menos nos cambie, digo, que por lo menos el mundo de Luana cambie, digamos, que lo rodea a Luana cambie. Y ojalá eso vaya contagiando para que todos los chicos tengan, o las personas con síndrome de Down tengan eso. Pero digo,
no hay que esperar a veces que vengan a resolverlo desde arriba todo, por ahí nosotros desde abajo podemos empujar, por lo menos en el barrio, ¿viste? Y en el barrio, después capaz que otro barrio se contagia. Entonces digo, yo desde acá a disposición REC para lo que ustedes quieran. Sí, no, y nos quedan otros temas como por ejemplo cuando son padres separados, ¿qué pasa con las leyes y los amparan? ¿Qué pasa con eso también? Sí, podemos, la próxima nota puede ser de eso, porque hay varias cosas para hablar sobre eso. Exactamente. Otro apartado. Sí, así que ya te tiré lo del próximo tema, Vero, ya te esperamos acá. No, pero de verdad, cuando quieras, Vero, un placer, con absoluta gratuidad y sin ningún tipo de condicionamiento. Me parece que está bueno, sí, totalmente, que está bueno hablar de esto no solamente una vez al año, sí, que no nos alcance con rememorarlo y quedarnos con esa conciencia tranquila que nosotros no. Digo, me parece que cotidianamente hay que hablar de esto en el sentido de, che, pasa esto en tal escuela, pasa esto totalmente. En tal... Y aunque no pongan la cara ustedes, nosotros estamos para eso, para poner la cara y reclamar por lo que ustedes no pueden reclamar. Y digo, es un modo de articular esto que vos planteando, que se enteren los de la salud pública, que se enteren los de educación, de educación especial. Nosotros este año experimentamos una cosa muy fea, el año pasado, que fue el cierre de la escuela especial que funcionaba atrás del hospital de niños. Ajá. Que por una razón inexplicable se quedaron con el inmueble y los derivaron a un lugar donde no estaban físicamente preparados, ni digo... La verdad que tuvieron que salir a dar explicaciones, tuvieron que apurar las obras, porque digo, también nosotros como sociedad somos los que permitimos que las cosas sucedan, cuando no reaccionamos frente a arbitrariedades o acciones. Entonces digo, me parece que es una batalla que a mí me resulta absolutamente ajena, pero que seguramente es común a mucha gente, que obviamente para la cual estamos dispuestos a colaborar. Rescato esto que decís, ¿no? De lo chiquitito a lo macro, ¿no? Yo en mi norte puse eso, porque me llegué a ver en un momento de estos 10 años que acompaño ya a Luana, como muy triste. Y dije, no puede ser que mi hija me vea todos los días triste. Entonces empecé a cambiar por dentro y a vincularme con ella de otra manera para que ella tuviera una cotidianidad también más alegre y de disfrute. Y empezamos a hacer un montón de otras cosas. Y eso va creciendo, Eso va creciendo y va atrayendo también otras miradas, si no todo se torna así como... Entonces, bueno, está bueno que se visibilice y si bien uno sigue con las luchas, yo de hecho este jueves tengo reunión con las escuelas, viste, supervisión y todo, nada, lo hago desde una mirada y hacia afuera con un semblante también distinto. Pero si no quedas como, uy, la loca desquiciada, ¿viste? Viene la loca desquiciada que solo grita. Y no es gritar, es decir, por Dios, es un ser humano, ¿viste? Exacto, sí. Bueno, bienvenida a REC entonces, la vamos a tener más seguida. Sí, ojalá, de verdad, ojalá. Bienvenida, estás cerca en todo sentido. Sí, está cerca. Y no, estaba pensando que un poco esto nos pasa con la realidad, cuando algunos dicen, no, porque el problema es la injusta distribución de la riqueza, ¿viste? Y hasta que no haya una... Digo, pero hay cosas al lado que podemos modificar todos los días. Hay cosas, pequeñas injusticias al lado que van recomponiendo un poco el tejido social. Y me parece que con esto pasa lo mismo. Si nosotros conseguimos involucrarnos en lo concreto, eso a veces se multiplica. Visibilizar las barreras, el término barreras que me dijo Vero, la verdad es que desde nuestro lugar lo podemos hacer. Totalmente.